Hola, esta es la clase número 8 de ecuaciones diferenciales. En esta clase vamos a estudiar una aplicación de las ecuaciones diferenciales que se llama desintegración radiactiva. Entonces vamos a ver qué es la desintegración radiactiva, y para eso me encontré un artículo eh, donde nos explican qué es un núcleo radiactivo y cómo una partícula puede atravesar ese núcleo cuando se está desintegrando. Entonces el artículo se los dejo en este link. Entonces aquí tengo el artículo. Dice desintegración radioactiva. Y tenemos lo siguiente. Un núcleo está formado por protones y neutrones. La agrupación de dos protones y de dos neutrones se denomina partícula alfa. La partícula alfa está confinada en el núcleo por las fuerzas de interacción fuerte. Su energía E es menor que la altura de la barra de potencial, que ahorita vamos a ver un ejemplo que tienen ahí. La partícula alfa se mueve en el interior del núcleo, reflejándose en las paredes de la barrera con cierta frecuencia característica, pero sin poderlo abandonar, es decir, que no puede atravesar las barreras. Las partículas alfa en cada choque con las paredes del núcleo tienen una probabilidad de atravesarlo o de abandonarlo, y esta depende fuertemente de la anchura de la barra de potencial o del ancho de la barra del núcleo radiactivo. Cuando una partícula alfa abandona el núcleo de un elemento radioactivo por el efecto túnel, se transforma en otro cuya masa es 4 unidades menor y está situado 2 lugares antes de la tabla periódica. Veamos aquí la animación que nos presenta la página. Entonces, estas dos barras corresponden a el núcleo radioactivo. De aquí yo puedo modificar el ancho de las barras. Entonces aquí le doy nuevo y de esta barra modifico la energía. Sería una energía muy baja. Entonces vamos a ver que, bueno, aquí me toca darle nuevo para poder que la energía de esta partícula alfa, que está conformada por dos neutrones y dos protones, se mueva. Entonces ahí vemos que la partícula está chocando entre pared y pared y trata de salirse de ese núcleo. Entonces cuando ese núcleo se empieza a desintegrar, la partícula se puede salir y así se empieza, digamos, entre comillas, a desvanecer el elemento. No soy un experto en mecánica cuántica, pero pues encontré este artículo que nos explica un poco acerca de esto. Entonces aquí ustedes pueden seguir leyendo el artículo para enterarse de los tipos de desintegración que hay: desintegración alfa, desintegración beta, desintegración gamma. Y vamos a lo que nos corresponde de la parte matemática. Entonces, en la clase anterior nosotros vimos el crecimiento de poblaciones y nosotros resolvimos este problema de valor inicial que nos da esta ecuación, perdón. Este es un problema de valor inicial donde tenemos esta ecuación diferencial lineal homogénea. Y aquí tenemos como resultado esta ecuación con un exponencial. Entonces en esa ecuación vamos a resaltar que si este gamma es menor que 0 en esa fórmula de crecimientos, y si reemplazamos este q de t y este q sub 0 por, perdón, en esa fórmula reemplazábamos p de t y p sub 0, ahora lo reemplazamos, simplemente es un nombre, reemplazamos a p por q, entonces vamos a obtener esta nueva fórmula que es muy parecida al crecimiento y que es la solución de este problema de valor inicial, pero que lo vamos a utilizar para resolver la desintegración radiactiva o el tiempo que ha tenido un elemento a través de la historia o del mismo tiempo. Entonces dice que aquí la función q es la variable que representa el número de átomos de un material radioactivo en el tiempo t, y el valor q sub 0 es el material radioactivo existente en el tiempo t0.
Además, esa ecuación diferencial, esta ecuación diferencial, con este parámetro gamma menor que 0, es la expresión de la ley de Rutherford. ¿Quién expuso esa ley? Vamos a mirar esta nota. La tasa de desintegración de un material radioactivo es proporcional a la cantidad del material radioactivo presente en cada instante. En cada instante se refiere al tiempo. En esa ecuación que vimos de crecimiento, donde cambiamos simplemente la variable, podemos encontrar el tiempo que tardará el material para perder la mitad de su radioactividad, así. Entonces, como dijimos que Q sub 0 es el material radioactivo existente en el tiempo T0, para nosotros determinar el tiempo que tardará el material para perder la mitad de su radioactividad, tomamos ese parámetro Q sub 0 y lo dividimos entre 2. Entonces así, si lo reemplazamos en esa ecuación que nos dieron de crecimiento o que utilizamos de crecimiento, tenemos que este Q de T lo reemplazo por Q sub 0 sobre 2. Y como aquí en esta ecuación tenía un Q sub 0, entonces tomamos toda esta ecuación, bueno, hasta acá, hasta aquí, y la dividimos entre Q sub 0. ¿Para qué? Para que desaparezca este término y desaparezca este término. Estamos hablando ya de matemáticas. Entonces aquí simplemente me va a quedar un 1, y aquí ya no me va a quedar el elemento Q sub 0. Aquí lo que tenemos que hacer es aplicar logaritmo natural en ambos lados de la ecuación para encontrar el valor del tiempo, porque eso es lo que nos están diciendo acá. Podemos encontrar el tiempo que tardará el material para perder la mitad de su radiactividad así. ¿Cómo? Dividiendo ese parámetro inicial o esa condición inicial entre 2. Entonces vamos a mirar acá si aplicamos logaritmo natural. Tenemos 1/2 y por acá tenemos exponencial de gamma de t menos t0. Ahí aplicamos logaritmo natural en ambos lados. Entonces tendríamos logaritmo natural de 1/2, que esto lo podemos poner aquí en fracción, es igual al logaritmo natural de esta expresión. Bueno, no la seleccioné toda esta expresión. Ya sabemos que el logaritmo natural con la función exponencial son funciones inversas. Ahora, logaritmo de 1/2 tenemos que determinarlo, puede ser en la calculadora, pero hay otra forma. Esto es logaritmo natural de 1 menos logaritmo natural de 2. Y aquí entonces logaritmo se cancelan con exponencial. Me va a quedar entonces esto que gamma por t menos t0. Logaritmo de 1, pues vamos a usar la calculadora para mostrarles esto. Logaritmo natural de 1 debe de ser 0. Por lo tanto me va a quedar 0 menos esto. Aquí lo que podemos hacer es lo siguiente. Simplemente me queda logaritmo natural de 2, bueno, aquí negativo, igual a gamma por t menos t0. Ahora puedo decir que t menos t0 es igual a menos logaritmo natural de 2 en una fracción sobre gamma. ¿Qué tal si nosotros consideramos que gamma siempre va a ser menor que 0? Eso quiere decir que va a ser un número negativo. Y un número negativo con este negativo, por la ley de los signos, es positivo. Por lo tanto, llegamos a esta solución. Esta solución o este t menos t0 lo vamos a conocer como la vida media o el periodo radioactivo del material radioactivo. Entonces, t mayúscula, que es esta diferencia, t menos t0, lo vamos a denominar la vida media. Si t es grande o no, el material radioactivo es más o menos estable. Entonces, ¿qué pasa cuando es más o menos estable? Volvamos aquí a la animación que teníamos. Si tengo esta partícula y ese valor de t se hace
más grande o menos grande según explica la teoría. Entonces estas digamos barras se van a volver más propensas, y vamos a ver, aquí tengo que darle nuevo, vamos a ver que como la energía de la partícula empieza a crecer y las barras empiezan a decrecer, entonces ya empieza a existir la probabilidad de que la partícula se salga del núcleo radioactivo por el efecto túnel. Eso es lo que nos quiere decir que T se haga más o menos grande, y que eso también permita que sea menos estable. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, el isótopo. Y ahora nos preguntamos, ¿qué es el isótopo? Bueno, aquí busqué. Se denomina isótopos a los átomos de un mismo elemento cuyos núcleos tienen una cantidad diferente de neutrones y por lo tanto difieren en un número másico o en el número de masa. Entonces, por ejemplo, existe el elemento químico del uranio, pero el uranio digamos que tiene diferentes alteraciones o diferentes composiciones, y se ha encontrado por ejemplo el uranio 238. O sea, esta 238 es una clasificación de ese átomo en especial. Y dice que ese isótopo tiene una vida media de, bueno, una vida media, perdón, aproximada de 4.500 millones de años. Luego, el isótopo del carbono 14 es de 5.568 años. Y la del rubidio 87, entonces también es una clasificación del rubidio, una clasificación especial, es de 60.000 millones de años. Entonces la conclusión de esto es que entre más tiempo o entre más grande sea T, entonces más estable va a ser ese núcleo radioactivo o ese material, entre más grande sea el tiempo. Bueno, aquí tengo pues algunas figuras para que puedan observar estos elementos. Entonces, un elemento que tenga, por ejemplo, 2 vidas medias ha perdido ya 3/4 de su radioactividad. En el caso del carbono 14, que es un elemento presente en todos los seres vivos, un pedazo de carbón que tenga la 1/4 parte de la radioactividad del carbono 14, que se presenta en un árbol vivo, provino de un árbol que murió hace 11.136 años aproximadamente. Entonces aquí es donde uno empieza a decir, bueno, ¿y yo cómo calculo este dato? Bueno, al final vamos a ver un ejemplo en donde hacemos este cálculo a través de unos valores iniciales o de un problema de valor inicial, donde ya nos van a dar los elementos necesarios para aplicar la ecuación diferencial. La estimación de fechas de eventos que ocurrieron hace ya unos 50.000 años pueden lograrse sin buena aproximación utilizando una técnica basada en el carbón radioactivo y desarrollada por Willard F. Libby. Se sabe que las plantas absorben junto con el gas carbónico el dióxido de carbono que se produce en la alta atmósfera, y que a lo largo de su ciclo vital fijan el C14 dentro de las plantas, y este se mantiene en equilibrio. ¿Por qué? Porque absorben el dióxido de carbono y lo procesan y expulsan el oxígeno. Entonces ahí se mantiene ese ciclo vital de las plantas. Pero ¿qué pasa cuando esa planta se muere? Cuando esa planta es cortada o esa planta se muere, entonces el equilibrio se rompe y ya empieza la desintegración. Y esa desintegración la han calculado en 6.68 desintegraciones por minuto y por gramo. Entonces, lo que les estaba diciendo, cuando un ser vivo muere, se rompe ese equilibrio y ya únicamente continúa el proceso de la desintegración del carbono radioactivo presente en las células de la planta o del ser vivo. Si nosotros aceptamos esta hipótesis, que es una hipótesis muy razonable, de que la tasa de desintegración del carbón radioactivo en los seres vivos permanece constante durante toda la historia, durante todo el tiempo, es decir, lo mismo que ahora o en el pasado, hace 5.000 o 20.000 años,
a saber ese número que les dije, 6.68 desintegraciones por minuto y por gramo, entonces nosotros podemos determinar la edad de esa sustancia orgánica que murió hace miles de años atrás. ¿Y cómo lo hacemos? Midiendo la radioactividad que tiene todavía esa sustancia y comparándola con la de una sustancia viva. Esa es la hipótesis. Vamos a considerar que esa constante va a permanecer a través del tiempo, que va a ser lo mismo ahora o antes para poder compararla. Esa medición que se haga ahora con la de una sustancia viva que tengamos en este momento. Para ser más precisos, vamos a suponer que en el tiempo T0 una sustancia orgánica muere. Supongamos el tiempo T0 hace 5000 años. En ese instante la cantidad de carbono 14 se mide por este problema de valor inicial o esta condición inicial. La función de crecimiento que vimos antes, evaluada en ese tiempo cero, me da una cantidad de material radioactivo. Recuerden que Q0 es la cantidad de material radioactivo. Y ahora, si consideramos un tiempo mayor que T0, por ejemplo, 5000 años después, la cantidad de carbón radioactivo está dada por esta fórmula. Esta fue la fórmula que dedujimos arriba o que sacamos arriba, en la que simplemente a la fórmula de crecimiento de poblaciones le cambiamos este P por un Q y listo. Pero considerando que el gamma era menor que 0. Ahora, tomemos esta función y vamos a derivarla para obtener la tasa de desintegración a partir del tiempo 0. Entonces, la derivada de Q es Q'. La derivada de esta función, entonces, sería la derivada de la exponencial, es la misma función por la derivada del argumento. Como aquí la única variable es t, porque t0 es un número, entonces tenemos lo siguiente, la derivada de t es 1, por este gamma es gamma, y este q0 es una constante. Por lo tanto, la derivada de esa función es esta, en donde este q' de t0 es este valor de gamma. Ahora vamos a despejar la vida media. Recuerden que t menos t0 se llama la vida media. ¿Qué hacemos? Vamos a pasar a transponer este término q' de t0 al lado izquierdo para que me quede q' de t sobre q' de t0. Luego aplicamos logaritmo natural en ambos lados. Hagámoslo aquí. Me va a quedar esta derivada. Bueno, aquí se me pasó. Me va a quedar esta derivada sobre Q' de T0. Y esto es igual a esta función exponencial. Copiarla bien aquí. Apliquemos logaritmo natural en ambos lados. Entonces me queda logaritmo de esto. Voy a pasarlo para el otro lado para que me quede como la función que están mostrando ahí. Entonces me va a quedar igual. Logaritmo natural de esta expresión. Y al aplicarle el logaritmo natural a la exponencial, me va a quedar gamma por t menos t0. Y quiero despejar esta que es el tiempo medio. Entonces simplemente divido toda la ecuación por gamma y llego a esto. Entonces en esta ecuación, según el ejemplo que, bueno, según un ejemplo que podemos dar es que gamma es menos 1.2449 por 10 a la menos 4 años. Y eso se obtuvo con la ayuda de esa fórmula del tiempo medio. Entonces, resumiendo, este parámetro es calculado a través de ese 6.68 que dimos por aquí y esta fórmula, la fórmula que vimos anterior del tiempo medio. Digamos que es una constante que se me hizo, es una constante que vamos a aplicar para resolver los problemas siguientes. Aquí dice que este valor es obtenido con la ayuda de la fórmula, esta fórmula. Y el valor inicial que nos dan es de 6.68 desintegraciones por minuto y por gramo. Además nos están diciendo que este Q de T es la tasa de desintegración
observada, o sea, es medida, en un laboratorio. Miremos un ejemplo. Dice, como aplicación del anterior, se pide encontrar la edad aproximada, que esto es lo que ya realmente nos interesa de toda esta clase, de un fósil hallado en 1950. Sabiendo que la tasa de desintegración del C14 detectado en él era de 0.97 desintegraciones por minuto y por gramo. Entonces, el tiempo fue en 1950. Q de T es igual a 0,97. Que este es el valor inicial de la desintegración. Y ahora, bueno, el valor que se tomó en ese momento en 1950. Y ya habíamos dado la suposición de que el valor inicial de la desintegración es de 6.68 desintegraciones por minuto y por gramo. Entonces, aplicamos esta fórmula que obtuvimos anteriormente. T menos T0 es igual. Este valor, que es el de gamma, es una constante que nos están dando aquí para utilizarla en los ejemplos. O sea, cuando les den un ejemplo como este, entonces vamos a utilizar este valor de gamma, menos 1.2449 por 10 a la menos 4. Que si nosotros lleváramos este 10 a la menos 4 en una fracción, iría en la parte superior, como lo tenemos aquí. Y eso lo multiplicamos por el logaritmo natural de el valor tomado en el día del hallazgo, o sea 0.97 desintegraciones por minuto y por gramo, sobre el valor inicial que se determinó para esta aplicación, que es 6.68. Eso nos da 1.5499 por 10 a la 4 años, que esa es la edad aproximada del fósil en años contados desde 1950. Si hacemos esto en la calculadora, tenemos menos 10 a la 4 sobre 1.2449 por el logaritmo de 0.97 sobre 6.68. Eso nos da 15.499. Si corremos este punto decimal 1, 2, 3, 4 posiciones, nos va a dar la notación científica. Espero que toda esta teoría no sea desalentadora y que vayamos pues a practicar con varios ejercicios de este tipo de la desintegración radiactiva. Como ejercicio les voy a dejar este. Si la vida media del radio es de 1700 años, ¿qué porcentaje de radio quedará después de 50, 100 años? Las respuestas son estas, 98% y 96%. Se resuelve utilizando esta fórmula del tiempo medio, y ahí se calcula entonces el porcentaje de material a través de esta variable. Nos vemos en otra clase de ecuaciones diferenciales.